Buenas tardes, jóvenes de sexto primaria. Vamos a iniciar con nuestra primera clase, que va a ser un repaso del último o los últimos temas que han visto. El tema que vamos a tratar el día de hoy van a ser los porcentajes. Entonces, vamos a iniciar con lo más básico, preguntándonos qué es un porcentaje, qué vamos a entender nosotros como un porcentaje. Bueno, pues por concepto, un porcentaje o tanto por ciento es una razón entre dos cantidades. ¿Qué es una razón? Una razón no es más que una fracción, una división de dos cantidades, de dos números, que guardan relación entre ellas, considerando como denominador el número 100. Se expresa a partir del numerador de dicha razón y el símbolo es el que miramos aquí, que es el de porcentaje. Analicemos un poco lo que hemos leído hasta ahorita. Me dicen que el porcentaje entonces no es más que una fracción o una relación que existe entre dos cantidades, tomando como base el denominador que siempre va a ser 100. ¿Por qué? Porque la base para poder medir los porcentajes es el 100%. Es decir, si nosotros tenemos la totalidad de algo, decimos que tenemos el 100% de ese algo. ¿De acuerdo? El porcentaje puede expresarse de tres maneras diferentes. La primera la vamos a poder expresar como una fracción, que es lo que hablamos anteriormente, ¿ya? La razón entre el 60 y el 100. Es decir, que un porcentaje lo vamos a poder expresar como 60 cienavos, ¿ya? Como una fracción. Si nosotros observamos lo que es una fracción, no es más que la división entre dos números. Quiere decir que si tomamos nuestra calculadora y dividimos 60 dividido 100, que es nuestro caso, lo que vamos a obtener va a ser la segunda forma de expresar un porcentaje, que es por medio de un número decimal. Es decir, 60 dividido 100 no es más que 0.60. Es otra forma de expresar un porcentaje. Y la tercera forma, que tal vez es la más común, es por medio del símbolo de porcentaje. Que nada más vamos a decir entonces que lo que queremos expresar es un 60% de la totalidad. Es decir, del 100% nosotros solo queremos el 60%. Entonces decimos que tenemos un 60%. Tres formas entonces de representar la misma cosa que es el porcentaje. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta tabla de aquí, donde tenemos una fila para porcentaje, una para fracción y uno para número decimal, y nos piden que completemos la tabla. Es decir, si nos vamos al primer ejemplo, donde dice porcentaje 45%, lo que tenemos que hacer es poder expresar ese 45% como fracción y como número decimal. Entonces, si nosotros queremos expresar un 45% como fracción, lo que tenemos que recordar es que el denominador debe ser 100 y el numerador siempre me va a indicar el porcentaje que quiero expresar. Es decir, 45% como fracción sería 45 cienavos. Y como número decimal, lo único que tengo que hacer es realizar esa división. 45 dividido 100 va a ser 0.45. De tal manera entonces que el 45% lo tengo ya expresado como porcentaje, como fracción y como número decimal. Miremos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dicen que tengo un porcentaje de 25 cienavos o 25 sobre 100, es decir, me lo dan como una fracción y yo tengo que escribirlo como porcentaje y como número decimal. Si yo sé que el 25 sobre 100 el numerador me indica qué porcentaje es el que yo estoy indicando aquí, quiere decir entonces que lo que yo estoy indicando que tengo aquí es el 25%, porque mi numerador es 25. Y para poder expresarlo como número decimal, solo efectúo la división, 25 sobre 100, y voy a tener entonces que el 25% se puede expresar también como 0.25. Y en nuestro último ejemplo, lo que me dan es un número decimal, 0.09. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder expresarlo como fracción o como porcentaje? Si quiero entonces poder expresarlo como porcentaje, lo que puedo hacer es multiplicar mi decimal por 100, es decir, la operación inversa de pasarlo de fracción a decimal, que era dividirlo, ahora entonces lo voy a multiplicar por 100, que son las unidades completas de un porcentaje.
Si yo entonces tomo 0.09 y lo multiplico por 100, voy a obtener que mi porcentaje es del 9%. Para poder expresarlo como fracción, entonces solamente le coloco como denominador el número 100, teniendo entonces que el 9% expresado como fracción son 9 cienavos. Hablemos ahora del cálculo de porcentajes. Dice, al definir el porcentaje como una razón, podemos calcularlo mediante una simple regla de 3. Pues las reglas de 3 ya son muy conocidas por todos nosotros, entonces vamos a ver a qué se refiere esta explicación de que podemos calcularlo como una regla de 3. Por ejemplo, miremos el ejemplo número 1. Dice, calcule el 8% de 650. ¿Qué quiere decir? El análisis que yo tengo que hacer es el siguiente. Yo voy a decir que el 100% o la totalidad de lo que tengo son 650. El 8%, que es lo que yo quiero calcular, ¿cuánto será? Va a ser una cantidad de X, que es la que yo tengo que encontrar. Entonces, en mi regla de 3, yo voy a decir, si el 100% son 650, el 8%, ¿qué cantidad será? Entonces, yo sé que una regla de 3 tengo que multiplicar el número que está en la parte de abajo del lado izquierdo cruzado con el número que está en la parte de arriba del lado derecho. Y el resultado de esa multiplicación lo voy a dividir dentro del número que está en la parte de arriba del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo tengo que hacer entonces es multiplicar 8% por 650 y el resultado dividirlo dentro de 100. Por lo tanto, yo voy a tener que 8 por 650 son 5200. Y si eso lo divido dentro de 100, voy a tener 52. ¿Cómo interpreto yo esto? Yo voy a interpretar que el 8% de 650 son 52. Miremos otro ejemplo. Dice, ¿qué porcentaje de 10.750 representa 3.225? Es decir, yo sé que la totalidad de lo que tengo son 10.750. Por lo tanto, sé que 10.750 va a ser mi 100%. Y lo que me están preguntando es que de ese 100%, 3.225, ¿qué porcentaje va a ser? Por lo tanto, como es una simple regla de 3, una regla de 3 directa, yo tengo que multiplicar el número que tengo en la parte inferior izquierda por el número que tengo en la parte de arriba a la derecha. Y el resultado, dividirlo dentro del número que tengo arriba a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar 3.225 por el 100% y el resultado lo voy a dividir dentro de 10.750. Por lo tanto, entonces, realizo la operación 3.225 multiplicado por 100, tengo que son 322.500. Y ese resultado lo divido dentro de 10.750, tengo entonces que obtengo un 30. ¿Y cómo interpreto yo ese resultado? Yo sé entonces que 3.225 es el 30% de 10.750. Miremos un ejemplo número 3. Dice, el 15% de una cantidad es 525. ¿Cuál es esa cantidad? Ahora entonces, yo sé que 525 es el 15% de algo. Yo no conozco cuál es la cantidad total. Es exactamente lo que yo quiero averiguar. Por lo tanto, ¿cómo voy a plantear mi regla de 3? Yo lo que sé es que el 15% son 525. Y lo que yo quiero averiguar es el 100%. ¿Cuánto será entonces? El 100% va a ser una cantidad X. Por lo tanto, yo voy a decir, si el 15% son 525, el 100%, ¿cuánto será? Voy a multiplicar entonces 100 por 525 de forma cruzada y ese resultado lo voy a dividir dentro del 15%, obteniendo como resultado 3.500. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que 525 es el 15% de
3.500. Hablemos ahora un poco de lo que son las disminuciones porcentuales. Las disminuciones porcentuales son operaciones matemáticas que son muy útiles cuando necesitamos calcular las rebajas en algunos precios, etc. Por ejemplo, cuando vamos a algún almacén y miramos que tienen ofertas, normalmente las ofertas nos las expresan en porcentajes. El 10% de descuento, el 20% de descuento, el 50% de descuento. Y nos interesa saber entonces cuál es el precio que vamos a pagar por ese artículo que está en oferta. Miremoslo más claramente con un ejemplo. Dice que en la tienda de videojuegos tienen una oferta del 40% de descuento en todo su producto. ¿Cuánto costará un videojuego si su precio sin descuento es de 525? Lo que nos están planteando aquí es que un videojuego normalmente cuesta 525 quetzales. Pero en este momento la tienda tiene un descuento de 40%. ¿Cuánto tenemos que pagar por ese videojuego entonces? Ya en oferta. Bueno, pues ese cálculo lo podemos hacer de dos formas. Podemos calcular el 40% que es el descuento que nos van a aplicar y el resultado lo vamos a restar del precio que tiene originalmente el producto. Por lo cual vamos a obtener cuánto tenemos que pagar. Y otra forma de calcularlo es la siguiente. Si yo sé que el producto tiene un 100% en cuanto a su costo y me van a rebajar un 40%, ¿qué porcentaje es el que yo voy a pagar? Si eso es fácil de determinar. Si yo sé que el precio original es del 100% menos un 40%, 100 menos 40 quiere decir que yo solamente voy a pagar el 60% del precio de ese producto. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo puedo calcular el 60% del precio original del producto y voy a obtener directamente el precio que yo voy a pagar por él. Miremoslo en el ejemplo. Por ejemplo, si utilizamos la primera opción para resolverlo, me dice que el 100% del valor del producto son 525 quetzales. Si yo calculo el 40%, que es el descuento que me van a hacer, ¿cuántos quetzales me voy a ahorrar? ¿Cuántos quetzales me van a descontar? Eso es lo que voy a calcular ahorita. Entonces yo simplemente opero la regla de 3 directa, que va a ser 40% por 525 dividido 100. Y yo voy a obtener entonces que eso me da 210. ¿Qué son esos 210? Son los quetzales que me van a rebajar del precio original del producto. No es lo que voy a pagar, es lo que me voy a ahorrar. Entonces, ¿cómo averiguo cuánto tengo que pagar? Bueno, sencillo. Yo sé que el precio original del producto son 525, le resto lo que me van a descontar, que son 210, y voy a obtener entonces que por este videojuego yo tengo que pagar 315 quetzales. Si analizamos la segunda forma para resolverlo, yo tengo que el 100% del precio del producto son 525. Pero yo no voy a pagar el 100%, sino que solamente voy a pagar el 60%, porque el otro 40% es lo que me van a descontar. ¿Cuánto será entonces lo que yo tengo que pagar? ¿Cuánto será ese 60%? Operamos la regla de 3 y tengo que el 60% por 525 dividido el 100% van a ser 315, que es exactamente la cantidad de quetzales que yo voy a tener que pagar por ese producto. Si lo comparamos con el resultado que obtuvimos en el ejemplo anterior, en la forma de resolverlo anterior, vemos que es exactamente igual el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si lo hago por medio del método A o del método B, el resultado es exactamente el mismo. Hablemos ahora de los aumentos porcentuales. Es algo muy similar, solo que a la inversa, ¿no? Lo contrario. Un aumento porcentual dice que es muy utilizado para calcular e interpretar los precios con alguna recarga. ¿Cómo así? Las recargas pueden ser el IVA o comisiones, etc. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una tienda, hay ocasiones en que nos dicen que si nosotros pagamos con tarjeta de crédito, tenemos una recarga de
el 3%, del 5%, por comisiones del banco, etc. Eso es un aumento porcentual. O cuando nos dicen, por ejemplo, que el precio de un producto es tal, pero no tiene incluido el IVA, entonces hay que incluirle el porcentaje del IVA. Es un aumento porcentual lo que tenemos que hacer. Miremoslo por medio de un ejemplo. Dice, en una zapatería deben aplicar una recarga del 3% al cliente por el pago con tarjeta de crédito. Si el precio original del producto es de 150 quetzales, ¿cuánto deberá pagar el cliente? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ir a comprar un par de zapatos y el par de zapatos cuesta 150 quetzales. Pero como yo voy a pagar con tarjeta de crédito, el dueño de la zapatería me dice que me tiene que hacer una recarga del 3% sobre el precio original del producto. Es decir, yo ya no voy a pagar 150, sino que tengo que pagar un poco más. ¿Cuánto más? Es lo que vamos a calcular. Pues de la misma manera que el ejemplo anterior, yo puedo hacerlo de dos formas diferentes. Lo primero es calcular el 3% que me van a recargar y luego sumárselo al precio original del producto. Es decir, yo voy a calcular la recarga o el extra que tengo que pagar y se lo sumo a lo que cuesta originalmente el producto para saber cuánto exactamente tengo que pagar. O si no, yo puedo decir, bueno, los 150 quetzales es el 100% del precio del producto, pero yo tengo que pagar un 3% adicional. Quiere decir que lo que yo voy a pagar es un 103% del producto. Entonces puedo calcular directamente el 103% del precio original del producto y voy a obtener cuánto debo pagar por ese par de zapatos. Hagámoslo. Utilizando el método A, yo voy a decir que el 100% del precio del producto son 150 quetzales. Es lo que cuesta el producto. Pero tengo que hacer o tengo que pagar un 3% de recarga. ¿Cuánto irá a ser ese 3%? No lo sé, es lo que tengo que averiguar. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Es encontrando el porcentaje del incremento que yo tengo que pagar al producto, de la recarga que yo tengo que pagar. Entonces es una simple regla de 3, una regla de 3 directa, la opero. 3 por 150 dividido 100, voy a obtener entonces que esos son 4.5 quetzales. 4 quetzales con 50 centavos. Eso es lo que tengo que pagar de más. No es que eso me vaya a costar el par de zapatos, sino que es lo que yo tengo que pagar además del precio de los zapatos. ¿Cómo encuentro entonces cuánto tengo que pagarle al dueño de la tienda? Pues sencillo. Yo sé que el par de zapatos cuesta 150. Le sumo los 4.50 que es el recargo por pagar con tarjeta de crédito, obteniendo entonces que yo debo pagar por ese par de zapatos 154 quetzales con 50 centavos. Si lo resolvemos por el método B, yo voy a tener entonces que el 100% del precio del producto de los zapatos es de 150 quetzales. Pero yo voy a tener un 3% de incremento. Quiere decir que yo tengo que pagar 3% más. Tengo que pagar 103%. ¿Cuánto irá a ser ese 103%? Pues lo vamos a calcular. Es una regla de 3 directa, la operamos. 103% por 150 dividido 100%. Si yo opero esto con mi calculadora, voy a obtener que son 154,50. Comparémoslo con el dato que obtuvimos en el método anterior, en el método A, y vemos que es exactamente lo mismo. En el método B yo encuentro directamente el precio que tengo que pagar. Esto es entonces en lo que se refiere a los aumentos. Para finalizar la clase de hoy, solo les recuerdo que van a tener una tarea para esta semana. Dicha tarea la van a encontrar en la plataforma de Mi Espacio Personal de su libro de texto EDB. A la misma pueden accesar, pueden ingresar con el código que tienen en la parte trasera o en la parte de atrás, en la parte interior de la portada de su libro de texto, en el bloque 1. Deben ingresar como estudiantes,
no como docentes ni como profesores. Deben registrarse como estudiantes, ya que el código que tienen es un código de estudiante. Deben registrarse con ese código y un correo electrónico. Ya estando registrados, deben ingresar a la plataforma y dirigirse a la pestaña Grupos. Así se llama la pestaña, Grupos. Al ingresar a la pestaña Grupos, les va a dar dos opciones. Diríjanse a la opción que dice Unirse a un grupo. Le dan clic ahí e ingresan el código 5E028. Ese código los va a dirigir directamente al aula de sexto primaria, que es donde va a estar colocada la tarea. Ahí la realizan, revisan todo lo que hay ahí, hacen todos los ejercicios que se les indica y posteriormente lo guardan y queda subido a la plataforma donde yo lo puedo revisar. Cualquier duda, cualquier comentario o inquietud, estoy a la orden.